a otro episodio de Funche Caribeño. Este programa es patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias. Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas todos. Como siempre, Funche Caribeño de día, de noche y de mañana. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, como diría el actor en aquella película. Estamos siguiendo un tema porque nos interesa y dando, como dirían los que producen audio contenido, dando tiempo igual para poder entender el punto. Y tenemos a dos queridos amigos, uno de ellos ancestral y el otro más cercano, es decir, uno es de la época del hielo y el otro es básicamente del siglo XVI, XVIII, pero son dos viejas amistades. Así que por un lado tenemos a José Papo Cos, al doctor José Papo Cos, quien es un activista de las redes sociales y del movimiento Victoria Ciudadana y con una trayectoria muy larga que no es cuestionable, de convicción por el bienestar de Puerto Rico desde la independencia nacional y sus diferentes formas de expresarla. Hijo de amistades de don Pepe Cos y su madre y hermano de hermanos queridos de Manolo y de Pericos. Saludos, Papo, ¿cómo estás? Un placer, Daniel, y al compañero también. Como llegué ayer de La Habana, como te dije ahorita, llegué pompeado porque siempre vengo con mucha energía, sobre todo por la vida cultural que se está dando en Cuba, a pesar de los problemas económicos y la solidaridad que uno siente allí con el pueblo puertorriqueño. Siempre que llego, pues llego bien optimista y con ganas de seguir luchando. Pues tremendo. Y por otro lado tenemos a Ángel Manuel Rivera Rivera, quien me une desde el siglo XVIII para acá. Este es más reciente. Desde el siglo XVIII para acá me unen demasiadas batallas porque hemos estado en distintas organizaciones juntos y ahora compartimos en la Junta de Directora o Directiva del PEN de Puerto Rico Internacional, pero también compartimos por la Asociación Americana de Juristas, también compartimos por el MIN, compartimos el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Es Ángel Manuel Rivera Rivera, el doctor Ángel Manuel Rivera Rivera, como Papo Cos también, ambos tienen doctorados del Centro de Estudios Avanzados del Caribe, de Puerto Rico y el Caribe, y en el caso de Manolo, un librito ahí que es curioso de Muñoz Marín y la Revolución Cubana, Papo, que tú presumo que conoces. ¿Cómo estás, Manolo? Feliz de la vida, Daniel, encantado de estar contigo y con Papo en esta tarde. Un abrazo. Pues muy bien. Llevábamos unos días, ya lo habíamos discutido hace como una semana o dos atrás en uno de los programas anteriores, el tema de la fusión entre Victoria Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, Cualifico, una estrategia de coagulación, estoy pronunciando mal la palabra, o de alianzas para participar de forma estructurada en las elecciones del 2024, que se puede simplificar a un candidato a gobernador por una organización y un candidato a alcalde de San Juan por otra organización, en adición a los otros miembros que ellos elijan para distintas posiciones que quieren. Esto parecía una tontería, pero se radicó hace menos de 3 semanas un pleito legal que plantea la constitucionalidad del Código Electoral y la Ley Electoral de Puerto Rico, que no permite precisamente eso. Hace unas semanas tuvimos al compañero Julio Muriente Pérez, miembro de la dirección, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, y a un viejo no por la edad, sino viejo por largas luchas, que viene de Aguadilla, que se llama Carlos Cao Delgado Lasalle, quien es un activista fundador o cofundador del Movimiento por la Independencia, del Partido Socialista y también de la Jornada por la Ciudadanía Puertorriqueña. Y estuvimos hablando de esto y fue bastante interesante porque lejos de decir no, uno se instruyó.
Ahora bien, esta semana, ¿por qué vuelvo a traer el programa? ¿Por qué lo volvemos a traer? Es porque desde el lunes hice un programa de televisión y veo que me está siguiendo Juan Dalmau, que también estaba, y lo veo en otro programa y lo estoy mirando. Y cada vez que voy a una oficina médica en estos días, estoy viendo a Juan Dalmau en las cámaras en esta campaña mediática sobre el proceso de cuestionar las condiciones electorales en Puerto Rico. Papo, quien es un activista de esa alianza, es muy fuerte y ha escrito demasiadas columnas, algunas que se le han publicado, otras no. Estoy hablando de la prensa comercial. Nosotros habremos publicado una o dos en el Post Antillano, pero ha asumido una posición muy fuerte a que esto se dé. Esta conversación tiene demasiada cola, porque Puerto Rico está en una coyuntura buenísima, donde por primera vez los partidos de mayoría pueden bajar del 30%. Esto es un análisis estadístico que se va haciendo. Esto lo habíamos apuntado hace unos días atrás. Por lo tanto, yo quiero empezar escuchando a Papo, no solo que viene con un entusiasmo de la gana, que eso es buenísimo, pero también que tiene algo que decir sobre este tema. Y queremos después escuchar a Manolo, que tiene un contracanto sobre lo mismo. Adelante, Papo, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué tiempo tengo? Tú, toda la vida normalmente, pero hoy en el programa, ahora inicialmente como 3-4 minutos, no te excedas porque Manolo también quiere opinar. Y yo voy intercambiando, vamos hablando. Es para poder puntualizar, ¿no? Dale, 5 minutos, te escuchamos. Esta alianza, esta propuesta se llevó por el que habla y los compañeras y compañeros de la Red Autónoma Soberanista de Victoria Ciudadana a la Asamblea Nacional del 20 de febrero del 2022 del Movimiento Victoria Ciudadana. Ese es el primer punto que quiero traer. Y se llamó una resolución proponiendo una alianza no con el PIB, que creo que hay que puntualizar eso, sino una alianza con todas las fuerzas que coincidamos en una agenda urgente que nosotros hemos hecho pública desde las elecciones del 2020. Así que ese es un segundo punto, ¿no? No es, como han dicho los medios corporativos, una alianza de Victoria Ciudadana con el PIB, sino que nosotros estamos proponiendo una alianza de país, donde los líderes comunitarios en todas las regiones del país, en donde los cooperativistas, en donde los sindicalistas, en donde los que luchan por los derechos humanos, en donde toda la gente que está en la calle luchando por mejorar la calidad de vida de Puerto Rico, nos pongamos de acuerdo básicamente en 3 puntos principales para no extendernos. La descolonización de Puerto Rico, administrar lo que existe de manera honesta, ¿verdad? Y proteger nuestro estado colonial, el que tenemos, para que no se siga vendiendo pedazo a pedazo a través de la privatización de todo el sector neoliberal, PNP y popular. Tercer punto, hemos adelantado en las conversaciones con el PIB, pero hemos adelantado quizás mucho más que con el PIB en otros aspectos, con ese liderato comunitario, ¿verdad? Con ese liderato llamado de la sociedad civil, porque desde el 20 de febrero del 2022 estamos en reuniones. Prácticamente todas las semanas hay una reunión con distintos grupos. Finalmente quiero, para no extenderme, indicarles que yo creo que la alianza de país va a ser una realidad, que la vamos a fundar con lo que podamos coincidir, no necesariamente totalmente, ¿verdad? Pero con unos puntos básicos, en una gran asamblea nacional que debe celebrarse a fin de verano, y se constituirá la Alianza de País de Puerto Rico, con la idea de participar en las elecciones del 2024, trayendo candidatos a todas las posiciones. Es decir, y no va a ser, ¿verdad?, como hacen otros movimientos o han hecho otras fuerzas progresistas, pues poner candidatos a alcaldes que no tienen ninguna posibilidad, poner legisladores a distritos que tampoco tienen posibilidades,
lanzar solamente, en el caso nuestro, elegimos 4 legisladores, pues no van a ser 4, pueden ser más, y contribuir a que alcancemos el objetivo. Y cierro con esto. El objetivo es ganar las elecciones. El objetivo no es que Dalmau sea gobernador, ni que Manuel Natal sea alcalde de San Juan. Ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es ganar las elecciones. Eso quiere decir que en Puerto Rico van a haber 3 fuerzas con posibilidades de triunfo en el 2024, ¿verdad? El PNP, los populares y la Alianza de País. No debemos olvidar que el movimiento sacó el doble de los votos del PIB en el 2020, que eligió 4 legisladores y que juntos, en el caso de Juan Dalmau y Alessandra Lúgaro, ambos candidatos independentistas, sacaron 28% prácticamente. O sea que no, esto no es una, como dirían por ahí, una paja mental, sino que aunque no sea sumar una maniobra aritmética, sabemos que esa alianza de país, si logra la amplitud que nos estamos planteando, puede elegir un gobernador o una gobernadora, puede elegir varias alcaldías, puede lograr varios legisladores por acumulación, por distrito. Esas son nuestras expectativas. El PIB ha dicho que ellos no van a la alianza, que ellos creen en una coaligación de fuerza, y por ahora se está hablando de apoyen a Dalmau y nosotros apoyamos a Natal, pero hay toda una serie de otras candidaturas que realmente no nos interesan. El PIB, por ejemplo, plantea tener sus propios alcaldes, candidatos, y se nos está pidiendo un gran desprendimiento al tercer partido o movimiento del país, ¿no? Que ya somos, habiendo sacado el doble de los votos del PIB y el doble de los legisladores. Se nos está pidiendo que rindamos nuestra franquicia electoral, que votemos por Juan Dalmau, y que de esa manera es que está planteada la posibilidad de unir fuerzas con el PIB. Postdata, yo apoyo que en este momento que apoyemos a Juan Dalmau y que el PIB apoye a Manuel Natal para San Juan, pero no descarto que de aquí a la alianza podamos ampliar esa unidad con otros sectores para otras posiciones, y de surgir un mejor candidato que Juan Dalmau de aquí a 3 meses, pues tendríamos que revisar esa postura, ¿verdad? El mejor candidato, pues se ha dicho, con esto de verdad que cierro, se ha dicho que, por ejemplo, otros candidatos que han dicho que no están disponibles, como David Bernier, como Ingrid Vila, como Cox Salomar, gente que no esté identificado necesariamente con la independencia, tendrían más posibilidades, dice un sector del país, ¿no? Y dentro de Victoria Ciudadana, tendría más posibilidades que Juan Dalmau, por el hecho del prejuicio que todavía existe contra los sectores independentistas, y porque viene toda una campaña contra la alianza, de que la alianza es un apéndice del PIB. Por ahí es que vienen y nosotros lo sabemos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Juan Dalmau tiene el potencial de ser el primer gobernador independentista de Puerto Rico. Bien, gracias por eso. Manolo y Papo, que los dos vienen de largas tradiciones, no porque tengan cierta edad, sino porque estuvieron en esas tradiciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la década de los 80 y los 90 del triunfalismo? Entonces, Manolo, tú que eres miembro del Movimiento Independentista Nacional Ciudadano, que eres un compañero activo ahí, el MIN está apoyando a la alianza, que no haya duda de eso, pero poniendo aparte el triunfalismo, críticamente, ¿cómo tú ves este proceso? Ya escuchamos a Papo, que gracias, Papo, fuiste muy elocuente, pero necesito un contracanto, es decir, me gustó la expresión que usaste de lo mental, pero quiero un contracanto. Dime, compañero. Mira, Daniel y Papo, bueno, yo muy subjetivamente, en lo personal, no estoy hablando necesariamente al nombre del MIN, yo creo que eso es, esos vientos de alianza, de coalición, es lo mejor que está pasando en este país, probablemente lo único. El resto son las luchas cotidianas de resistencia, el ambiente, los derechos civiles, los derechos de los trabajadores. Eso es lo que hacemos constante y diariamente,
pero me parece que como nota distinta con probabilidades reales de salir del hoyo, tenemos a este proceso de alianza, coalición. No sabía que era tan ambicioso como que para de aquí a 2 meses haya una alianza más grande, una alianza de país con otros sectores comunitarios. Me parece excelente, pero yo prefiero la versión inmediata y la más sencilla, la más simple, que es la que yo entiendo que está más al alcance ahora mismo, la alianza o algún acuerdo electoral con el tercer partido electoral ese tercer espacio, que ahora debe ser una convergencia entre el PIB y Victoria Ciudadana. Yo personalmente estoy muy complacido con eso, estoy muy optimista, a la vez que sé que no es fácil, no va a ser un paseo. Sé que hay muchos escollos que superar en ambos lados, tanto en el PIB como en Victoria. Veo que las de momento como que perdí un poco la señal y la conexión. Veo que las conversaciones están un poquito más lentas de lo que yo esperaba y deseaba, pero me imagino que será por la dificultad, por la delicadeza que plantea el proceso. Por supuesto que hay que tener cuidado con el triunfalismo. El triunfalismo es el deseo que uno tiene desde el 2020. Estábamos hablando, algunos compañeros y compañeras, de la probabilidad de que Victoria Ciudadana ganara las elecciones. Eso algunos tuvimos que tragar gordo cuando escuchamos eso, porque entendíamos que cuidado, ¿verdad? Ese era el deseo y no hay duda que hubo corrientes de momento que permitían ser así de optimistas, pero cuidado. De hecho, cuando finalmente vimos los resultados, yo estuve conforme con los resultados, más o menos con lo que esperábamos, si acaso un poquito menos, pero no mucho. Pero siempre el triunfalismo es un fantasma, es una sombra que debemos estar ojo avisor con él. Prefiero por el momento, como dije, que continúe puliéndose las conversaciones directas bilaterales por el momento, porque la sociedad civil será extraordinariamente importante, pero la sociedad civil no es un partido. Los partidos son Victoria Ciudadana y el PIB, que son partidos electorales y que tienen probabilidad real de llegar a unos acuerdos. Les deseo la mejor de la suerte. Estoy personalmente muy optimista. Mi organización está apoyándolo abiertamente, está siguiendo los pasos y creo, como dije, que es lo mejor que está sucediendo en este país como oposición política real y con probabilidad de concretizar algo. Daniel. Bien, gracias por esa, Manolo. Se nos fue Papo, pero voy a seguir entonces contigo en lo que él vuelve a entrar. Es que esta conversación es interesante, ¿verdad? Porque hay algo que lo que acabas de decir que yo coincido. Victoria Ciudadana ha tenido el momento 2016 cuando eran independientes, 2020 cuando eran ya un movimiento o partido político y ahora en el 2023 de crear el momentum político. En algo se parecen a Trump. Trump siempre crea el momento político. No estoy coincidiendo con Trump en nada más, sino crear un movimiento, el momento oportuno. Y Victoria Ciudadana ha creado un movimiento oportuno y esta idea de hacer unas alianzas es un momento oportuno. Yo donde tendría que ver las estadísticas, a la luz de lo que Papo habló, fue si realmente hablando se contabilizan primera fuerza, segunda fuerza, tercera fuerza, cuarta fuerza, porque se pueden medir de distintas formas. Voto íntegro vis a vis voto por candidato al gobernador, por ciento del electorado por partido político que participó y también fuerza presencial en lo que serían percepciones. Así que yo lo voy a simplificar para que nadie tenga celo y decir que el PIB como Victoria Ciudadana, ambos estuvieron el 14% de los votos en las elecciones pasadas, que eso es un 28% si se combinan y que el gobernador de turno sacó un 33%. Eso es matemático. Y el partido de oposición primario sacó un 31%. Las próximas elecciones, pase lo que pase, si sigue la tendencia, vamos a tener una legislatura multicolores, que va a ser un lío para legislar, pero va a ser bien útil para hacer alianzas. Eso es un detalle bien importante de las próximas, de lo que pasa en la legislatura, porque
en la longevidad de los partidos tradicionales ya no hay un crecimiento vertical con tanta fuerza. A nivel horizontal sí, porque los municipios lo siguen controlando igualito. Y los municipios cercanos a ser derrotados, creo que hubo uno nada más por el Independiente, no sé si fue en Salinas, en Guayanilla, que el Independiente corrió y que aparentemente había ganado, pero no ganó. Pero en los demás momentos no es así. Así que te escucho, Papo, Manolo, en lo que dijiste y le ponemos atención. Lo que pasa es que Papo habla con un entusiasmo que vale la pena escucharlo, ¿verdad, Papo? Yo no, fíjate, te estoy dando micrófono y audiencia y todo, o sea, no te estoy descartando. Lo que es interesante es cómo construirlo. Sigo diciendo, Victoria Ciudadana es la que crea el momento político en Puerto Rico. Y esa idea de una asamblea ahora, a tiempo o a destiempo, dependiendo o no dependiendo de lo que pase en el caso legal, puede ser muy interesante. Porque no sabemos si las alianzas se van a dar conforme a la ley o fuera de la ley, que es la tesis que yo tengo, que se pueden dar fuera de la ley. Y no sé si hay que sacrificar a nadie, pero se pueden dar fuera y dentro de la ley. Y fuera de la ley es lo que podría pasar. ¿Por qué? Porque he escuchado las narrativas del PNP, de los populares, y la de los PNP lo tienen engrasado. ¿Cómo van a bloquear esto? Y el problema es que esto es un asunto doméstico y se queda en Puerto Rico. Pero las elecciones vienen y hay que hacer algo para derrotarlo. A lo que dijiste, Papo, me parece interesantísimo que Juan Dalmau saliera electo gobernador, pero también quiero que sepan, esto en los debates que estoy con otra gente, que hay algo curioso que el PNP, con lo que se llama el lawfare y la acción descabellada del secretario de Justicia de enjuiciar a todo el mundo, están sistemáticamente tronchando los árboles, cortándolos o mutilándolos. Así que el ejercicio sobre Mariana Nogales, que por lo menos en el placer mío se le ha dado todo el apoyo, es una forma de desacreditarla a ella y al partido. Y parto de la premisa que la gente no puede beber, no puede conducir después de haber bebido, no puede hacer nada excéntrico, porque van a seguir bajando más acusaciones pendientes, que en el PIB también van a venir las acusaciones, porque son formas de sacarlos de carrera. Así que, Manolo, con mucho cariño, estamos en una zona de triunfalismo tipo 1980, 90, o esto es convicción de tu parte, tu análisis. Bueno, en el caso mío, yo estoy muy cuidadoso con el triunfalismo. Lo que quise decir ahorita precisamente es que ese perro nos ha mordido varias veces, ¿verdad? El triunfalismo en la izquierda lo electoral se presta mucho para el triunfalismo. Pero no, esa línea fina y grisácea entre el triunfalismo y el optimismo, pues por supuesto, es bien difícil de caminar, pero sin dejar de tener los pies en la tierra, hay que seguir moviendo, aprovechando ese momentum que tú has dicho, Daniel, que lo ha tenido y lo ha impuesto sin lugar a dudas Victoria Ciudadana, siendo muy audaz, muy valiente, muy original, aprovechando el signo de los tiempos. El signo de los tiempos desde Vieques para acá ha sido el protagonismo de la sociedad civil, ha sido el protagonismo de los sin colores, el protagonismo de la ciudadanía, de las fuerzas vivas. Y yo creo que Victoria Ciudadana es el primer partido que, con o sin intención, representa o tiende a representar a la sociedad civil, porque más se ajusta a lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es muy rápido también, ¿verdad? El PIB le imprime pues la dosis ideológica histórica, pero Victoria Ciudadana, como es parte también de una izquierda, aunque no sea una izquierda política tradicional, es una izquierda social, me parece que el complemento es ideal en estas circunstancias, como yo creo que nunca lo había visto, y no sé si la historia refleja algún momento similar, excepto la maldita coalición de la década de los 30, pero eso es otra cosa. De allá para acá no ha habido un junte tan feliz y con probabilidades de cambiar algo. Y si no es esta vez, será pronto, porque lo que está impactando esto es
a la cultura y a la sociología política puertorriqueña, ¿ves? Y hacerle la guerra a unos individuos que ya nos declararon la guerra, como tú bien has dicho, el PNP y los que persiguen a Mariana y los que están en guerra. Ellos están en guerra, tan claro. Y ellos van a arrancarnos la cabeza, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar ahí. Me gustaría contestar algo sobre el tema triunfalismo. Claro, te voy a escuchar, que se nos quedó congelado Manolo en una expresión oye, ahí. No? Sí, te escucho completamente. Es que Manolo se quedó congelado en esa expresión revista. No, sí, te escuchamos a ti en lo que Manolo vuelve a descongelarse. ¿Qué querías decir, Papo? No, nada. O sea, yo prefiero pecar de optimismo, ¿verdad? A caer en una postura de la amargura independentista. Yo creo que la enfermedad más grande de los independentistas históricamente también es de mucha amargura, de sentir que no se puede, de que perdemos, de que tratamos y perdemos, somos perseguidos. Entonces yo prefiero ser optimista, no triunfalista. Yo prefiero ser optimista y me baso en la realidad científica del país histórica. O sea, el PNP ha bajado del 2012 para acá, decía Benjamín Torres Gotay, cerca de un 70% ha perdido de sus votos, y el PIB un 60%, el Partido Popular como 60%. En el 12 estaban en 1 millón y ahora ganan con medio millón. O sea, el Partido Popular un poquito menos. La tendencia histórica del 2012 al 2020 es caída libre. Sí. No es una caída leve, es caída libre. ¿Qué quiere decir? Que si ganaron con 33 o 32%, se nos fue ahora él. Fue Papo. Ahora. No sé si me están escuchando. Sí, ahora sí, Papo, te escuchamos, ahora sí. Sí. Bueno, no sé si debo continuar. Sí, termina. Es que un poco... Pensé que se había caído la señal. Todo indica, según las encuestas que yo he visto del Partido Popular, para hablar más en plata todavía, ya en las encuestas que yo he tenido acceso del Partido Popular, de gente dentro del Partido Popular, que reflejan todo lo que yo he dicho. O sea, van a haber 3 grandes fuerzas en el 2024. Esa alianza de país, si se logra cuajar más allá del PIB, de la sociedad civil, como decía el compañero Manolo, y si se logra capitalizar la indignación que hay en Puerto Rico. O sea, pues mira, ¿sabes qué? Yo no tengo carro. Yo he estado viviendo mucho tiempo fuera. Yo me paso en las guaguas y en los trenes urbanos. Y yo te digo a ti que mi experiencia en Puerto Rico los últimos 2-3 años, andando en guagua, en bicicleta y en tren urbano y hablando con la gente de a pie, a ellos no les sorprende esto. Ellos lo que están es locos por tumbar a los populares y a los PNP. Ya nadie defiende públicamente en una guagua, para que esté claro, al PNP ni a los populares. No le da la cara a la gente. Entonces, me preocupa que la coyuntura se pueda pensar como triunfalista, mientras lo que se percibe realmente en las entrañas de este país es que ya la mayoría del país quiere derrotar al PNP y los populares. Es como nosotros nos juntamos para crear esa alianza de país más allá del PIB y el movimiento. Tenemos que incorporar esos sectores de la sociedad civil para darle esa esperanza a este país. ¿Cómo tú te explicas que todos los sondeos, aunque no sean científicos, todos los sondeos que están hechos por gente que están en contra de la alianza, en todos los sondeos la alianza prácticamente ganó? Porque si tú divides al PNP y los populares la otra mitad, con 40% ganaría esa alianza y se pregunta solamente MBC y PIB. Aunque no tengan fuerza científica, tú comparas lo que tú oyes en la calle, tú ves esos sondeos hechos para que pierda el junte, y cómo ese sondeo no baja de 40%, algo te tiene que decir. Entonces, yo pienso que yo estoy siendo optimista, que creo que, como dice Manolo, no ha habido una coyuntura histórica como esta
en el último siglo, o sea, en nuestra historia. Una coyuntura como esta, donde los dos partidos tradicionales, colonial y anexionista, estén tan débiles y bajando aún más, ¿no? Te escuchamos, Papo. Impulso de la juventud a raíz del extraordinario liderato de Juan Dalmau. O sea, yo no dudo ya, yo creo que Rubén Berrío lo sabe, que Juan Dalmau ha sido el candidato que más votos ha sacado en la historia del PIB. Quizás en el 52, hace 70, 80 años, ¿verdad? 125,000. Pero Dalmau sacó 170,000 votos. Eso es casi un 14%. El PIB una vez sacó un 19 hace 70 años. Eran otras coyunturas. Pero ahora mismo la fuerza del PIB realmente es la candidatura de Juan Dalmau. Sí. El PIB sigue siendo muy débil organizativamente. Ha tenido un respiro, un rejuvenecimiento con Juan Dalmau. Pero si tú me preguntas a mí, esa alianza no depende del MBC y el PIB. Depende del MBC, el PIB y... Se nos fue. Sí. Seguimos, Manolo. Ahora. Sí. Te escucho. Bueno, Daniel. ¿Te escucho? Sí, Papo está... a Papo no lo escuchamos. A Papo, él está hablando y lo podemos ver, pero no escuchamos a Papo. Papo, sonido, producción, si puedes arreglar el sonido a Papo, que no se escucha. Y lo estamos viendo bien, lo estamos viendo, pero no lo estamos escuchando. Ok, sigue tú. Bueno, pues mira, decía Papo muchas cosas importantísimas en términos de la trayectoria del PIB. Recuerdo, Daniel, bueno, antes de eso te tengo que citar a ti mismo, Daniel. Hace unos cuantos meses tú dijiste con tu propia boca que la consigna de las fuerzas progresistas para las elecciones del 24 es simple y sencillamente que ni rojos ni azules, ninguno de los dos llegue al 30%. Y yo creo que eso es una aspiración real y que se puede concretizar. Ya uno va por el 33 y otro por el 32. Con un soplidito, un empujoncito más, los dos podrían caer bajo el 30. Y eso sería un triunfo nacional extraordinario. Y dentro de esa coyuntura es que se inserta este trabajo de coalición y de conversación y de acercamiento que está teniendo el PIB con Victoria y Victoria con la sociedad más amplia en general, como ha dicho Papo. Me parece que eso hay que considerarlo bien y entender que eso no es triunfalismo, que eso es muy probable. También comento que en estos tiempos no tenemos aquello que nos sucedía cuando el bipartidismo era el rey y señor de los resultados electorales. Ustedes saben que la gente decía hasta pocos días antes de las elecciones que iba a votar por fulano y por mengano y dentro de las 48 horas anteriores a meterse a la urna les daba a todos frío olímpico y ¿cómo se dice? Se unían al mismo corazón del rollo al que habían pertenecido antes. Y esto es un fenómeno del bipartidismo. Cada cual se arrima a su asidero emocional cuando ve la probabilidad de que el otro sea el que gane. Pero eso se da cuando hay un 1 y un 2, cuando hay el bipartidismo crudo, que es el que hemos padecido por décadas. En estas condiciones en que el bipartidismo está francamente moribundo, creo que se reduce bastante este frío olímpico de última hora y tú vas a ver a gente que como en la guagua y en el tren urbano le dicen a Papo que pueden votar por la alianza o pueden votar por Victoria, muy probablemente lleguen las elecciones y lo hagan de verdad, porque ya no existen esas condiciones de que déjame votar por el mío, porque si no voto por el mío, entonces gane el otro, en esa relación binaria electoral horrible, ¿verdad? Así que me parece que hay un momento
importante que no lo habíamos visto, sin desconocer que sigue siendo delicado. Las conversaciones siguen siendo extraordinariamente delicadas y técnicas en circunstancias como que si Dalmau va para la gobernación, pues ahí hay un sacrificio de un candidato de victoria que puede ser buenísimo. Igualmente, si Natal va a estar en San Juan, pues el PIB puede que tenga que sacrificar una ficha. De modo que estamos hablando de una serie de cosas sin entrar en el aspecto electoral de la ley, que eso es otro cantar. Eso es de lo que trata el pleito que se ha radicado recientemente. Bien, yo como dice Luis Enrique, yo no sé mañana, ¿verdad? No tengo idea de cómo será mañana. Yo sí tengo idea de hoy y escucho a ambos hablar y uno piensa demasiadas cosas. Creo que el entusiasmo de Papo, fíjate, Papo, te voy a celebrar, el entusiasmo puede ser válido porque hay un momentum de cambio cultural en este país donde el elector está medio comprometido. Ahora bien, yo que no engaño a nadie, yo hago esta alianza para adelantar la independencia. Si es para administrar la colonia, para que ustedes tengan que resolver la vida con los contratistas en Puerto Rico, que todos creen en ser contratistas, para darte 5 de cada 10, darte 10 de cada 100. Ese es como se hace el negocio. Si usted cree en eso, pues quiere administrar la colonia. Yo no tengo ese interés. De verdad, no tengo ni el más mínimo deseo, ni un día, ni 4 años. Puedo participar en un proceso que me aleje de esto. Pero también podría ser que el proyecto de país no es de administración, es de conquista. Y cuando yo digo conquista, es un proyecto de soberanía, de independencia nacional y de prefigurar instancias de formas de gobernanza nueva. Si es sobre eso, ese entusiasmo vale la pena y hay que apostar, ¿por qué no? Pero hay que ser cuidadoso. Yo he estado escuchando a Juan Dalmau en todas las entrevistas que ha dado en Estados Unidos aquí, le pongo atención, yo cuento votos por el PIB, me alieno mucho con el PIB, electoralmente hablando, pero a mí no me interesa ser un buen súbdito colonial. Yo no tengo ningún interés de ser un buen súbdito colonial. Yo deploro ese colonialismo y dentro de esa conversación, distinto a otros, yo he tomado unas posiciones un poco extrañas sobre el verano del 19. Yo lo estudié, hice una publicación, cuestiono lo que realmente hablando pasó en el verano del 19 y lo hago desde la perspectiva de que el sistema de control federal nos controló el verano del 19. Nos los controló y siguen saliendo. La última investigación del Centro de Periodismo Investigativo denota todas las declaraciones juradas, todos los memorandos del FBI en ese verano controlando la situación. Transición pacífica al mismo partido político. Un desastre para nosotros. ¿Puedo comentar sobre eso? Vamos ya mismo, yo estoy hablando porque contigo hay que debatir. Entonces me quedo callado. Me quedé sin oír ahorita. Si me quedo callado, te comes el programa y después se reparte el postre. No, déjame hablar un ratito. Así que ha pasado algo que es un momento bien interesante. Gente, estamos aquí en un programa buenísimo. Por primera vez al compañero José Papo Cos presente con nosotros y también a Manuel Rivera, Ángel Manuel Rivera, quien ha estado consistentemente en este programa, pero dándole seguimiento a un programa de hace 2 semanas atrás sobre la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, que no estamos diciendo que está mal, lo que queremos es entenderla. O sea, nadie está diciendo que no vaya, es entenderla y tener distintos elementos o indicadores a conciencia de todas y todos aquí presentes. Papo, ¿tú quieres hablar? Dale. Lo que pasa es que sigue repitiendo más o menos lo mismo del principio que he tratado de aclarar. Creo que quizás no lo he hecho bien, ¿no? El primer punto de esa alianza, que es el primer punto del Victoria Ciudadana, es la descolonización. Ese es el primer punto. Encaminar al país a un proceso de descolonización que siga las normas de las Naciones Unidas. Ese es el primer punto. Lo segundo que es importante tratar de explicar quizás mejor, no es una alianza del PIB y el MBC. La visión que tiene el Movimiento Victoria Ciudadana, que es quien está impulsando esa alianza de país, es incorporar a todo el liderato de la sociedad civil, a la gente que está luchando en la calle, PNP, populares,
realengo, que no tengan partidos, ateos, religiosos, independientemente de su preferencia de estatus. Y la alianza no es solamente electoral. La visión estratégica que tiene el movimiento es una alianza que ya empezó y estamos en la calle con esa gente en sus luchas. Y cuando se acaben las elecciones, ganemos, perdamos, ganemos algunas posiciones y avancemos en otras, esa alianza continúa, no es para el 2024. Estamos hablando de una alianza a corto, mediano y largo plazo. Creemos, como yo, ¿verdad?, que fue uno de los que impulsó, ¿verdad?, en la red autónoma soberanista de Victoria Ciudadana esta visión. Lo primero que dice nuestra resolución es que no es una alianza puramente electoral. Es una alianza de lucha diaria que culmina a lo mejor cada 4 años en el proceso electoral. Eso me parece que es importante aclararlo, y creo que es muy importante también poner oído en tierra. Yo creo que si nosotros ponemos oído en tierra, en vez de triunfalismo, vamos a pensar que tenemos los pies en tierra, que estamos captando lo que está pensando la gente. Y tanto es así que en esas encuestas que yo he tenido acceso, un junte de las fuerzas sociales, de los movimientos sociales, del PIB y del movimiento Victoria Ciudadana, se coloca ya como en posición de competir de tú a tú. Esa alianza, no el PIB, esa alianza que podría apoyar, y yo quisiera que apoyara a Juan Dalmau para gobernador, esa alianza competiría de tú a tú con el PNP y los populares, que en el 2024 esa alianza, por el malestar que hay, sobre todo por la corrupción, el FBI no ha hecho el trabajo. Ya nadie se atreve a defender públicamente en las guaguas, en los lugares. Muy poca gente se atreve. Le da vergüenza defender a los alcaldes corruptos, defender a los legisladores corruptos. ¿Sabe cuántos alcaldes van corruptos en los últimos 12 años? 30 alcaldes, 17 PNP y 13 populares, pero los populares vienen fuertes por ahí también. Eso es una gran lucha por la corrupción. La gente está hastiada de la corrupción. Aparte de todos los problemas económicos, se dan cuenta que llegan fondos federales y no le llega a ellos, y el pueblo está más jodido, y el pueblo sabe que se están robando miles de millones de dólares en las últimas 20 décadas. Por eso es que el FBI ha tenido que meter mano, porque le están robando los chavos a ellos, a USA Government. Y esa es la realidad en que estamos viviendo, y yo espero, ¿verdad?, que ustedes entiendan también que nosotros no estamos iniciando un diálogo. Nosotros llevamos más de 1 año y medio dialogando con la gente en la calle. Esto no es, que este verano porque llevamos 1 año y medio cultivando ese trabajo. No es que se nos ocurrió hace 2 meses. La coalición. Rubén contestó en febrero en Claridad un planteamiento que nosotros hicimos 1 año antes, y fue al festival a decir que él apoyaba una colaboración, que él apoyaba una coaligación, y no se apuntó en la alianza. Pues bien, el PIB no va a la alianza. El PIB lo que le interesa es que la alianza apoye a Juan Dalmau para gobernador, pero a nosotros no nos interesa eso nada más. Nosotros vamos en esa visión a corto, mediano y largo plazo, pensando en adquirir poder político en las elecciones, en alcaldía, en senadores, en representantes. Esa es la mirada nuestra. Y esa mirada va más allá de las elecciones del 2024. Es hacia el poder político. Y el primer punto es la descolonización de Puerto Rico. Ponernos. Sí, Papo cayó otra vez. Espérate un momento, Manolo, para escucharte a ver si él termina ese punto. Se nos fue Papo nuevamente, pero estaba diciendo algo que me parece interesante. Papo, para que termines el punto, por favor. No, el primer punto en la agenda es, como decía, es la Asamblea Constitucional de Estatus. Ese es el primer punto, el proceso de descolonización. Si los fascistas, comunistas hubieran dicho, yo no voy a pelear contra Hitler, ¿cómo yo voy a dedicarme a pelear contra Hitler nada más? Tenemos que proclamar el comunismo,
pues a lo mejor Hitler todavía estuviera en el poder. ¿Qué hicieron los comunistas en la Segunda Guerra Mundial? Se unieron para luchar por la democracia burguesa, los comunistas, por la democracia burguesa, para enfrentar el fenómeno del nazismo. Y yo creo que eso se parece, ¿verdad? Guardando las diferencias, se parece a que nosotros, si seguimos planteando todo o nada, vamos a las elecciones y que el pueblo tiene que votar por la independencia. Si no, yo no voy. Si no, no creo en las elecciones. No, tenemos que a corto plazo tener claro cuáles son las cosas que de verdad podemos alcanzar. Nosotros, ¿qué podemos alcanzar? No es la independencia en el 24. Nosotros podemos alcanzar el gobierno, alcaldías, legisladores y hasta la gobernación por el deterioro de los dos partidos. No vamos a proclamar la independencia en el 24, pero vamos a dar un salto cualitativo si hacemos lo que tenemos que hacer. Unir fuerzas con todos los sectores, que estemos de acuerdo a la descolonización, enfrentar el neoliberalismo, enfrentar la corrupción, que es lo que quiere el país. Y ahí entonces sí, podemos decir que estamos siendo realistas, no triunfalistas. Bien. Voy a apretar ahora, como dice el merenguero. Aprieta, aprieta. Creo que era, ¿cómo se llama este? El del venado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese merenguero? ¿Cómo se llama? Sé cuál es, pero el nombre se me fue de momento. Estuvo los otros días aquí tocando. Aprieta, aprieta. Tengo unos problemas, Papo y Manolo. A mí me encanta el PNP por unas cosas extrañas, porque salieron a hablar de la estadidad y no cambian la narrativa. Por lo tanto, el independentismo puertorriqueño es el único que cambia la narrativa. Habla de soberanía, que nunca me han explicado que es un proyecto soberano. Nunca me lo han explicado. Soberano es, por decir algo, la Iglesia Católica en Puerto Rico, que es soberana. Pero no me dices cómo yo relaciono eso con el peñón de tierra que tenemos en el Caribe. Segundo, yo no quiero saber de la Asamblea Constituyente de Estatus. Yo lo digo en todos lados. Porque en eso es por demografía, electorales, y tú quieres un proceso para que gane la estadidad, que es la que consistentemente gana. ¿Está bien? Yo te puedo declarar como Lancaster House en Zimbabue, en 1979, te declaro la independencia nacional y te caí a tiros y me segregué. Y después hicimos una negociación. Pero yo tengo que proclamar la independencia. Y aquí hay demasiados movimientos fuera de estos partidos políticos ahora que lo plantean y es importante escucharlo. Así que descolonizar no es la independencia. Es un proceso administrativo. Y no existe un solo caso a nivel global. No existe ni uno solo de una asamblea constituyente de estatus. No existe. Esto es un debate largo que yo tengo. No existe. No ha pasado nunca en la humanidad. Lo que han existido son procesos que fuerzan la independencia o que fuerzan las anexiones, pero en una asamblea constituyente de acuerdo con la resolución 1514-15. Eso es lo que yo tendría que pensar. Segundo, si nos oponemos al neoliberalismo, es a fuego. Es la publicación, si puedo usar esa palabra, de la Universidad de Puerto Rico, del sistema público de educación, del sistema de salud, que es un desastre aquí. Yo estoy expuesto ahora mismo al sistema de salud privado y esto es un desastre. Lo primero que te preguntan es cuál es su plan, en lugar de decir cómo usted se siente. Y luego de eso te llevan a las esquinas normalmente a pedirle permiso al plan para hacerte un estudio. No aguanto. Y tercero, creo que el tercer punto de Victoria es crear la alianza para lo que sea, para llegar al poder. Y eso está bien. Pero yo vuelvo a decir, los contratistas que viven del gobierno todavía no pueden identificar cómo morder con Victoria o con el PIB. Y eso es esencial para esos tipos ceder y participar. Lo que yo sí sé es lo que yo puedo hacer. Y en ese sentido, lo celebro hoy, 2023, las creatividades de Victoria Ciudadana porque crean un momento político. Rompen con los esquemas tan tradicionales que todo el mundo ha asumido, pero dentro de esa conversación, ¿qué adelantamos? Y el problema está que yo puedo hacer cambios cuánticos o cualitativos y salirme de esta lógica. Llegar al poder para salirme de esta lógica. Pero llegar al poder para reproducir esta lógica es para mí bien problemático. Gente, estamos en Funche Caribeño, llevamos 50 minutos de programa, nos quedan 4 minutos. Esto ha sido un programa interesante, Papo. Tú le metes una velocidad a esto que me has dejado exacto. Manolo, es como si yo estuviera corriendo con
Queen Camacho, ¿verdad? Camacho Queen. Entonces estoy en la valla número 4 y ya me quedé sin aire. Está bien, pero estamos aquí en Funche Caribeño con Papo Cos, José Papo Cos, y con Ángel Manuel, conocido por Manolo Rivera, uno de Victoria Ciudadana, el otro del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, hablando de la prognosis de las próximas elecciones. Manolo, te doy 2 minutos. Cuéntame, ¿cómo lo ves? Bueno, el proyecto de descolonización de Victoria Ciudadana es cónsono con el concepto general de descolonización que siempre ha sostenido el independentismo y en particular el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, al que yo represento. La descolonización en el sentido amplio y reconocido por el derecho internacional es el de la libre determinación e independencia, después de un proceso justo, sano, inclusivo, y yo creo que Victoria está perfectamente coincidente con eso. Lo de la Asamblea Constitucional de Estatus, a pesar de que yo escribí un libro hace unos cuantos años, tampoco me tiro de un edificio por la Asamblea Constitucional de Estatus, pero creo que la Asamblea Constitucional de Estatus es importante por una cosa, como dicen los abogados, un proceso deliberativo para descubrir pruebas. La Asamblea Constitucional de Estatus sirve para que dos pueblos hablen y descubran la verdad. Y cuando los gringos hablen claro y hablen y digan de una buena vez que la estadidad es imposible y que el colonialismo está moribundo, en ese sentido sí se da un proceso de descolonización, y la Asamblea Constitucional de Estatus, pues por supuesto que puede servir para empujarlo. La Asamblea Constitucional de Estatus no es meramente un proceso electoral, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces ganaría la estadidad y yo me iría para mi casa. Así que me parece que el Movimiento Victoria Ciudadana tiene esas coordenadas relativamente de bajo control, y por eso es que estamos apoyando el proceso. Daniel, ¿te fuiste o te quedaste? No sé. Yo estoy aquí. No, sí, Papo está aquí. Yo te oigo bien. No, estoy aquí. Okay. Manolo, Papo, ¿qué tú crees? ¿Me oye? Papo, ¿qué tú crees? Te oigo. Sí, perfecto. Adelante, Papo. Bueno, ahora Papo se estancó. Pero en unos segundos. El problema de la descolonización es interesante, pero no es para evitar. Dime, Papo, ¿cómo tú ves los que le pedí que reaccionaran? Sí, sencillamente creo que es importante que repasemos la agenda urgente que fue el programa electoral del Movimiento Victoria Ciudadana del 2020, y que repasemos Patria Nueva, el documento del PIB, y vamos a ver que en esos dos programas hay un 75-80% de concordancia total, porque ese programa está predicado sobre las bases de que hay que asumir el gobierno, que hay que obtener el poder político y entrar en un proceso transitorio de educación al pueblo, un proceso que en muchos casos, cuando se ha hecho a través de las Naciones Unidas, ha tomado 15 y 20 años antes de hacer un proceso constitucional. No se trata de que en 4 años vamos a tener una asamblea constitucional necesariamente. Pero ustedes saben lo que podríamos adelantar para no subestimar tener control de San Juan, por ejemplo. Ahora mismo Manuel Natal sale como 8% por encima de Romero en todas las encuestas que yo he visto. Realmente, con el apoyo del PIB, esa alianza, no el movimiento, tendría el control de la capital, para que no pensemos más allá. O sea, con el apoyo de esos 6,000 votos, que es lo que tiene el PIB, porque el movimiento sacó 40,000 votos en el 2020 en San Juan. El PIB sacó 6,000 votos. Pero con esos 6,000 votos, más el avance que ha hecho Manuel Natal en términos de su proyección pública en estos 4 años y del movimiento, nosotros prácticamente aseguramos la capital. Pero no es Victoria Ciudadana, es la alianza de país. Nosotros estamos cediendo no solamente nuestra franquicia, estamos cediendo para crear una alianza de todo el pueblo de Puerto Rico que apoye los principios básicos de esa alianza que ya he mencionado.
Así que en ese sentido, yo creo que estamos en una coyuntura histórica como nunca ha vivido Puerto Rico, posiblemente en los últimos 60, 70 años, donde el PNP y los populares cada vez son más débiles y están en caída libre, y el resto de las fuerzas emergentes tienen la oportunidad de luchar de tú a tú con ellos. Bueno, con esas palabras de José Rafael Papo Cos, dime si lo pronuncié todo bien. Gracias, Papo. Gracias, Ángel Manuel Manolo Rivera Rivera. Victoria Ciudadana por un lado, Movimiento Independiente Nacional Autocinado por otro lado. Este Funche Caribeño, le damos las gracias a Adrián Sacapere en los controles en San Juan y en la producción y su ejecución. Alejandro Ortiz Arraiza por la producción general. Y de verdad que ha sido un programa interesantísimo, educativo de Funche Caribeño para entender la alianza. No es el primero, es el segundo que hacemos en 2 semanas y seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para entenderlo. Porque como dice siempre el poeta, aquí nos va la vida. Será hasta entonces, hasta la semana que viene aquí en Funche Caribeño. Gracias a toda la gente que nos sigue. Gracias, Manolo. Gracias, Daniel. Este programa fue patrocinado por Librería La Mágica, a pasos de la Universidad de Puerto Rico y la estación de tren de Río Piedras. Librería Norberto González, libros especializados académicos y escolares, localizado en Río Piedras. Y COSAL, la Corporación de Servicios de Amas de Llave, una compañía pionera por más de 25 años del cuidado en el hogar. Gracias.